gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey. Yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, 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 yo iré. Al Señor yo le quiero hacer, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga de partir. Para siempre yo te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Ajá! El poder de Dios, todos cayeron. El poder de Dios, los niños cayeron. El poder de Dios, los jóvenes cayeron. El poder de Dios, todos estamos. El poder de Dios, poder de Dios ya descendió el poder de Dios, poder de Dios ya descendió, poder de Dios, recíbelo, recíbelo, recibe, poder de Dios, anda la macaía, santa la va, aleluya, gloria, 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 recibe de la evidencia en esta mañana el poder de Dios que descendió en el aposento alto. ¡Aleluya! En el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, aleluya, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, que bien se vive con Jesús en el hogar. Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es de todo, Cristo es mío, Cristo es de todo, del negro, del blanco, del rico, del pobre, del niño, del hombre, Cristo es de
el corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea la gloria del Señor. Nos gozamos una vez más por la misericordia del Señor en estos poderosos matutinos. Bendito sea el Señor. Una experiencia, ¿verdad?, en el Señor. Estar a primeras horas del día alabando, glorificando, exaltando al Señor. Nos gozamos, ¿verdad?, cantándole al Señor allí con esos poderosos coros de nuestra hermana Olfa. Dios bendiga a esta mujer de Dios, aleluya. Qué bendición es alabar al Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que los pajaritos cantan al Señor, cantan con alegría. Alabado sea el Señor a primeras horas del día. Y el Señor, ¿verdad?, les da el alimento. Cuánto más nosotros que somos imagen y semejanza al Señor. Ese privilegio de alabar, de glorificar al Señor. Como dice su palabra, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se levantaba a primeras horas del día, siendo oscuro, iba y oraba e intercedía. Bendito sea el Señor. Nosotros como pueblo de Dios hacemos ese mismo ejercicio, ese mismo ejemplo tomamos, y por eso estamos cada mañana desde aquí, desde Barcelona, Europa, para todo el mundo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que la paz del Señor esté en su vida. Gloria sea al Señor. Donde usted está allí ubicado geográficamente, yo sé que Jesucristo en este día le va a hablar, porque el Señor habla a través de sus instrumentos, de sus profetas, y lo creemos que en este tiempo la palabra del Señor no se detiene, sino que corre y hace conforme a la voluntad del Señor. Entonces, bueno, vamos a empezar a orar en el día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por este servicio, por permitirnos estar aquí de pies delante de su presencia. Estamos en la presencia del Señor. Este lugar lo hemos constituido casa de Dios y puertas del cielo. Entonces, bueno, vamos a entrar allí en acción de gracias, como dice la palabra, que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor para con cada uno de vosotros. Bendito sea el Señor. Acompáñanos en estas oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza, poder y dominio. Gracias, Señor. Mil gracias te damos por la salvación, por participar, Dios, de la gloria, de esa redención especial que hiciste allí a través de la cruz del Calvario. Mil gracias te damos, Señor, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias por el vivir, por el levantar, por el dormir. Gracias por todos los alimentos, el vestuario, el calzado, el agua, el aire, la vida. Gracias por el ministerio, el don, el talento. Gracias por estos estudios, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la audiencia, por aquellas personas que están detrás de la cámara, Señor, que están cada día con nosotros. Que la bendición en el día de hoy los alcancen, que tu misericordia los arrope, Señor, desde la corona hasta la planta de sus pies. Ellos puedan recibir el poder del Espíritu Santo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Mil gracias te damos por los tropiezos, por las luchas, por las cargas, por las situaciones difíciles, adversas. Gracias te damos, Señor, por la victoria que nos diste a través de tu Hijo amado. Gracias porque somos morada y templo del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Mil gracias te damos, Señor. Amén y amén. Glorioso, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, como dice la palabra. Gloria a Dios en las alturas. Paz aquí en la tierra sobre los hombres. Creemos que su presencia está en medio nuestro, aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Estamos en este tiempo, como dice la palabra, tiempos peligrosos, pero tenemos allí esa salida a través de Jesús. Tenemos esa victoria a través de nuestro Redentor, aleluya. Bueno, mis amados, vamos a continuar orando. Vamos a orar, ¿verdad?, conforme allí a Mateo 18:18. La Biblia dice que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Tenemos ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado, nos ha delegado como iglesia. Bendito sea el Señor. Para esta oración, bueno, vamos a dejar a nuestra hermana Verónica. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, clamamos en esta mañana
Tu palabra nos enseña que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra sería atado allá en los cielos, Señor. Todos juntos aquí en un mismo sentir nos levantamos contra Satanás, el diablo y todos sus demonios en el nombre de Jesús y los echamos fuera. Por el poder de la palabra, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, todo malestar, todo virus, en el nombre de Jesús de Nazaret lo neutralizamos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se van. Ahora mismo todo plan diabólico, todo plan satánico se destruye en el nombre de Jesús. Todo altar de hechicería, de brujería, por el poder de la palabra sean destruidos. Todo espíritu inmundo, toda inmoralidad, ahora en el nombre de Jesús, toda depravación se va por el poder de la palabra. Demonios de adulterio, toda fornicación, lujuria, ahora en el nombre de Jesús se van por el poder de la palabra. Toda opresión, todo espíritu inmundo ahora de tristeza, de depresión, de ansiedad y angustia, ahora en el nombre de Jesús se sujetan y se van por el poder de la palabra. Declaramos liberación en los aires, liberación en este lugar, liberación en los hogares por el poder de la palabra. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Como dijo el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Por eso usted nos ve con esta alegría, con este gozo en la presencia del Señor, porque creemos que Dios está en este lugar. Dios está haciendo maravillas, Dios está haciendo cosas grandes, especiales, y lo creemos a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Confiamos, ¿verdad? Como dice su palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Bendito sea el Señor. Así como Dios estuvo allí con Israel en el desierto, que allí les enviaba el maná, les daba alimento, les ayudaba con el vestuario, el calzado. Hoy día también el Señor está con nosotros. Él nos envía el maná, nos da el alimento, nos da el vestuario, el calzado. ¿Por qué no agradecerle al Señor? ¿Por qué no alabar? ¿Por qué no glorificar el nombre del Señor? Qué gozo, qué alegría es estar en su presencia. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado aquí también, ¿verdad?, en los cielos. Y creemos a esta poderosa palabra. La palabra dice que tenemos poder en nuestra lengua para vida, para muerte. Y en esta mañana vamos a activar ese poder para desactivar las bendiciones del Señor. Esas bendiciones que Dios tiene allí aglomeradas para cada uno de nosotros. Pero tenemos que abrir esa boca y reclamar esas bendiciones en el nombre de Jesús. Y para esta oración nos vamos a dejar a nuestro hermano Ignacio Acosta. Poderoso Dios, te alabamos, te bendecimos, mi Dios amado. Padre Santo, siguiendo tus instrucciones que dice que todo lo que el hombre desatara en la tierra será desatado en los cielos. Padre, con esa facultad que nos diste, desatamos lluvia de bendiciones, mi Dios amado. Desatamos paz, bondad, mansedumbre, Señor, templanza, Padre Santo. Un gozo, un avivamiento, Señor, un despertar en cada uno de nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, desatamos, Señor, esa hambre, esa sed de ti, Señor, de buscarte cada día más, Señor. Bendito Dios, abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama de tu unción nueva, Señor, sobre cada uno de nosotros, mi Dios amado. Llénanos de tu paz, de tu amor, mi Dios amado. Enséñanos, Señor, a cada día, Señor, crecer más, Señor. En cada día, Señor, ya estar, Señor, seguro contigo, Padre Santo. Somos libres, ya nos liberaste del pecado, Señor. Ya nos limpiaste, Señor, ahora somos libres nosotros, Señor, que eso lo sintamos nosotros en nuestro corazón, Señor, esa libertad que tú nos das, mi Dios amado. Bendito Dios, Señor, llénanos de tu paz, Señor. Sea usted, Señor, guiando, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Padre Santo, que ya lo que pasó, queda en el olvido, Señor, pero ahora que somos nuevas criaturas, Señor, somos limpios porque tu sangre nos ha limpiado, mi Dios amado. Bendito Dios, Señor, llénanos de tu paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haya libertad, Señor, no solamente aquí a nosotros, sino también a los hermanos que están escuchando este matutino, Señor. Allí en cada lugar, Señor, que haya la libertad, Señor, de predicar tu palabra, la libertad de hablar con soltura, Señor. Suelta nuestra lengua para llevar nuestros mensajes, Señor,
un mensaje de salvación, Señor, a las almas que no conocen, mi Dios amado. Úsanos conforme a tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. La Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Pablo le dio unas palabras a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 6, verso 9, y nos enseña, ¿verdad? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Tenemos que mantener esa visión en el Señor, de trabajar a favor de la obra, de dar. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Y bueno, vamos a hacer una oración por esta nación, por Israel. La Biblia dice en Génesis 12:3, bendeciré al que te bendijera y maldeciré al que te maldijera. Y el salmista dice allí en el capítulo 122, versículo 6, pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados. Oiga, sean prosperados los que aman esta nación. No hacemos esta oración por rutina, sino conforme a la palabra, amando, ¿verdad? Bendiciendo esta nación y recibiremos. Hoy día, ¿verdad? Israel es una nación, ¿verdad?, que está allí en punta de lanza, vamos a decirlo así, en la tecnología, en la ciencia, en todo. Aún en el desierto están haciendo maravillas, porque eso es profético, eso está allí en Ezequiel. Aleluya. Entonces, bueno, vamos a elevar una oración por esta nación, por Israel, y para esto tenemos a nuestro hermano Víctor Muñoz. Gloria a Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en este día por tu pueblo Israel. Gracias porque escogiste ese pueblo de entre todos los pueblos al cual has bendecido, al cual has santificado, Dios, y al cual has puesto allí para bendición de todas las naciones. Aún en estos días, Dios, recibimos los pueblos de la tierra bendición a través de Israel. Por eso nosotros, Dios, que somos tu iglesia, redimida con la sangre del Cordero, en esta mañana, en unión de todos tu pueblo, Dios, que ama a Israel, bendecimos a ese pueblo, lo bendecimos y oramos y te rogamos por la paz de Jerusalén. Que tú guardes sus puertas, que tú guardes sus muros, aleluya. Que el ángel de Jehová pelee a favor de Israel y los defienda, Dios. Que tu presencia los acompañe, que tu Espíritu Santo sea guiándolos, aleluya. Síguelos, Dios eterno, protegiéndolos y guardándolos de sus enemigos. Que todos aquellos que se levantan en contra de Israel sean avergonzados, sean vueltos atrás por el poder de tu palabra, y en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendecimos a Israel. Oh Dios, bendecimos su economía, bendecimos su ejército, bendecimos todo lo que tú le has dado, oh Dios. Que sea prosperado Israel, oh Dios, y sean prosperados y bendecidos todos aquellos que aman a Israel, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Que la paz de Dios, que la paz del Eterno, que la paz del gran yo soy sea sobre Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, Cristo viene, Maranata, bendito sea el Señor. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea al Señor. Una vez más, ¿verdad? Reclamando esa promesa del Señor, somos llenos del Espíritu Santo, somos revestidos con el poder del Señor, bendito sea la gloria de Dios. En el día de hoy, bueno, vamos a elevar una oración por una doble porción del Espíritu Santo, que el Señor nos colme de bendición, nos colme de grandeza en nuestra, que nos dé la fuerza para cumplir la tarea que tenemos de parte de Él, de predicar la palabra, de vivir en santidad. Y eso no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a elevar una oración pidiéndole al Señor una doble porción de su presencia en nuestras vidas. Y para esto, bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Franklin Heredia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Dios, estamos pidiendo una unción nueva de tu Espíritu Santo. Necesitamos esa unción, Dios mío. Yo personalmente necesito la unción. Úngeme en esta mañana, Dios.
Úngenos a cada uno de los que estamos aquí. Unge a los que están allí viendo y oyendo. Que la unción de Dios descienda sobre nuestras vidas, Dios de la gloria, en medio, Dios mío, de una generación perversa, pecaminosa, Dios mío. Necesitamos esa unción para hablar tu palabra con poder, con denuedo, con facilidad de expresión, con autoridad de Dios. Necesitamos esa unción. Danos esa unción, Dios mío, Señor, para orar por los enfermos y que sean sanados. Una unción de milagros, Dios mío, sea manifiesta en nuestras vidas, Dios. Tu palabra dice, Señor, que en los postreros días derramarías tú de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Danos esa llenura de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste allí en Pentecostés, Dios, cuando estaban reunidos. Eran como 120 y cayó el Espíritu Santo. La unción tuya descendió sobre sus vidas y dice tu palabra que todos fueron llenos. Llénanos de esa unción en esta mañana. La unción que rompe el yugo del diablo sea manifiesta en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, Dios, para llevar ese mensaje con poder y autoridad de Dios en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, creyendo que ya hemos recibido ese poder de parte tuya, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos el poder de Dios, estamos revestidos, gloria sea el Señor. A través de esa oración que hizo nuestro hermano Frank, tenemos el poder de Dios. Podemos orar por los enfermos, podemos interceder. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Usted, amigo y hermano que está allí observándonos, créalo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Solamente suéltate en las manos del Señor y el Señor hará maravillas. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar a lo que es la lectura de la palabra en el día de hoy. ¿Verdad? Tenemos una poderosa palabra, una vez más, por la misericordia del Señor. Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sus profetas. La palabra dice, ¿verdad?, que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y esta palabra profética que hablamos cada día es porque el Señor, ¿verdad?, unge nuestros labios y hablamos conforme a la palabra del Señor. No hablamos otras cosas, no estamos hablando, ¿verdad?, cosas en las cuales nos pueden perjudicar, sino cosas en las cuales nos edifican a través de su palabra. Entonces estaremos ubicándonos en el capítulo 4. Hoy, ¿verdad?, estaremos leyendo a partir del versículo 16. Entonces, para que nos acompañes allí donde usted está con la lectura, el Señor te va a hablar en el día de hoy. Solamente abre tu oído y abre también tu corazón. Para la lectura de la palabra, bueno, en esta mañana tenemos a nuestra hermana Verónica de Heredia. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Te invito a abrir tu Biblia allí en el libro de Lucas, capítulo 4, desde el verso 16 al 30. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra.
Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra leída. Te pedimos, Señor, que nos des revelación de ella. Nosotros con un corazón sencillo recibimos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué poderosa palabra, bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo iniciando el ministerio en la predicación. Todo, verdad, tiene un proceso, todo tiene una etapa. Si vemos, verdad, allí los que nos vienen acompañando, verdad, con este estudio, vemos la palabra que todo tiene un inicio, el nacimiento, bueno, primeramente la proclamación, verdad, profética, cuando el profeta recibió de parte del ángel acerca del nacimiento del niño, verdad, con respecto a Juan el Bautista y luego a nuestro Señor Jesucristo, y bueno, luego el nacimiento y el proceso que lleva. Por eso es que a veces las cosas no es como nosotros pensamos que el Señor nos da una palabra hoy, puede ser que mañana se cumpla, todo tiene su tiempo, y vemos que también en el Señor Jesucristo también se cumple esta palabra, todo tiene su tiempo. Y comienza nuestro Señor Jesucristo con este ministerio, ¿verdad?, de predicar el reino, a salvación, gloria sea al Señor. Y hoy día, bueno, nosotros, sus discípulos, continuamos iniciando. De pronto no estamos en una sinagoga, estamos en un estudio y desde aquí predicamos la palabra, desde aquí hablamos lo que Dios pone en nuestros labios, bendito sea el Señor, porque acuérdese lo que le dije anteriormente, estamos llenos del poder del Espíritu Santo y no hablamos por hablar, no hablamos por elocuencia, no hablamos para persuadir, ¿verdad?, con palabras de hombre, sino hablamos conforme a la palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, en el desarrollo, en la introducción de este tema, un tema muy especial. Y creo, ¿verdad?, que el Señor va a hablar hoy a tu vida. Y para esto, después del Espíritu Santo, tenemos a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Franklin Heredia. Gloria al Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día, lunes, donde damos inicio a la semana en el matutino, aunque el primer día de la semana es el domingo. Ayer tuvimos una fiesta maravillosa en la presencia del Señor, en la escuela dominical, una bendición. Y en la tarde tuvimos la visita de unos hermanos surcoreanos que nos trajeron una palabra muy buena, muy edificante. Y después de esta actividad, pues compartimos con ellos parte de lo que es las experiencias en medio del ministerio. Y cada uno tiene el testimonio, tiene su testimonio que contar, y de verdad que nos gozábamos anoche allí con nuestros hermanos surcoreanos, contando ellos los testimonios, las maravillas que Dios hace, las estrategias que el Señor les ha permitido en cada uno de esos países donde el Señor les ha llevado, y la carga pues que pone el Señor sobre nuestras vidas de orar por estos países, hermanos, que tienen necesidad de Dios. Contaban nuestros hermanos de un país que llama Montenegro, donde él cuando llegó se cansó, caminó bastante para encontrar una iglesia, pues el evangelio no tiene una fluidez tan grande. Y cuando encontró al pastor, pues el pastor, aunque cuenta el hermano que son personas de una gran estatura, él sentía mucha vergüenza, sentía mucha quizás vergüenza allí delante de él, pues las iglesias son pequeñas, y él manifestaba pues así como aquel varón macedonio que en medio del sueño le decía a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos, algo así. Él con mucha vergüenza pues comenta nuestro hermano que le pedía pues la ayuda para extender el evangelio allí en esta nación. Y bueno, nuestros hermanos están incursionando allí en este país y el Señor les está abriendo puertas.
pero necesitan la oración del pueblo del Señor. Y esto es importante, que cada uno de nosotros pues nos unamos en oración, estos dos países, Albania y Montenegro, donde nuestros hermanos están allí llevando la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jesús cuando está empezando su ministerio. Jesús comienza, y me llama la atención que el día viernes dice que volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. Una de las cualidades que tenía el Señor Jesús es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, hermanos, si queremos hacer el trabajo de Dios y queremos obtener resultados en nuestras vidas, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Este negocio, esta obra no es del hombre, no es de la sabiduría humana. Usted ciertamente se puede capacitar, es muy bueno eso, pero aparte de la capacitación en la letra, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y esta manifestación del Espíritu Santo en el Señor Jesús lo vimos desde antes de su nacimiento, cuando los ángeles anunciaron, se le presentaron a María, se le presentaron a los pastores allí, anunciaron el nacimiento. Y cuando María fue y visitó a Elizabeth, allí estaba el Espíritu Santo. Antes de que él naciera, en medio del bautismo, vemos que el Espíritu Santo también se manifestó en forma de paloma allí. Y vemos que cuando Jesús empieza su ministerio, dice que él estaba lleno, volvió y dice en el poder del Espíritu Santo. Y hoy viene hablando la palabra y dice que vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Jesús había establecido su vivienda en Capernaum. Dice la palabra del Señor que él se estableció en Capernaum y desde Capernaum él salía y entraba a diferentes ciudades, aldeas, donde por el Espíritu Santo era dirigido. Y dice la palabra que él volvió a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hay algo que dice la palabra, es que el Señor nos dio ejemplo en todo. Él tenía la costumbre de todos los sábados ir a la sinagoga, ¿verdad? Porque Jesús era judío, la costumbre de los judíos es ir el día de reposo, el día sábado, para la sinagoga a oír la palabra del Señor, a adorar al Señor. Y Jesús tenía esto por costumbre. Él se había criado allí en Nazaret y él volvió a Nazaret donde se había criado. Cuentan los comentaristas bíblicos que Nazaret en el tiempo de Jesús era una ciudad muy pequeña, se puede decir, era un pequeño pueblo de unas 200, 400 personas, y que la mayoría, pues como ser un pueblo o por ser un pueblo pequeño, la mayoría de las personas allí le conocían. Quizás algunos de los que iban allí a la sinagoga, Jesús con su padre terrenal, con José, quizás algunas reparaciones pudo haber hecho en alguna de las casas que allí ellos iban. Y dice la palabra del Señor que él tenía por costumbre de asistir todos los sábados a la sinagoga y se levantó a leer. Y esto es importante, hermano. Nosotros tenemos que tener la costumbre de congregarnos siempre, de venir a la iglesia, de venir a buscar el rostro del Señor, porque al Señor le agrada cuando usted y yo le alabamos, cuando usted y yo nos congregamos. Y como decía en estos días, es muy bueno los medios de comunicación que el Señor nos ha dado para que la gente se conecte. Y es importante, a través de este medio, mucha gente se conecta a esta hora de la mañana aquí en España, a esta hora de la noche allí en Sudamérica,
dependiendo del país donde usted se encuentre, usted se puede conectar, mas no se puede congregar, porque para congregarse usted tiene que ir a una iglesia. Y esto nos lo enseñó el Señor Jesús, y es que Él iba todos los días de reposo a la sinagoga como tenía por costumbre. Al parecer hay una mala costumbre, y esto lo dice en hebreo, dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que Jesús nos muestra una buena costumbre, como lo tenía acostumbrado todos los días de reposo, de ir a la sinagoga donde ellos se congregaban. Pero Hebreos nos muestra la costumbre contraria, es que algunos tienen por costumbre no congregarse. Entonces el Señor nos da el ejemplo para que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos en cuenta el congregarnos. Él lo hacía cada sábado, a nosotros se nos ha establecido el domingo, porque los judíos, el Señor le dio este mandamiento como mandamiento perpetuo del día de reposo, pero nosotros nos congregamos el día domingo, porque el día domingo nosotros celebramos la resurrección del Señor. La Biblia dice que el primer día de la semana, cuando las mujeres fueron muy tempranos allí a donde habían puesto el cuerpo del Señor, ellas no lo encontraron porque había resucitado el día domingo. Y nosotros cada domingo que nos congregamos, hermanos, estamos celebrando la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Así que cada domingo, hermano, anímate en el nombre del Señor. No te dejes robar la bendición. No te dejes, hermano, quitar lo que el Señor te ha dado. Y sigamos pues las pisadas del Señor, que Él tenía por costumbre todos los días de reposo ir a la sinagoga. En esta oportunidad le tocó leer. Dice la Biblia que Él se levantó a leer. Según las costumbres, no cualquiera tenía este privilegio. Era una persona que estaba capacitada, que por su testimonio, por su conducta, por sus frutos, le era dado este gran privilegio de leer delante de los doctores de la ley, de gente que estaba muy capacitada, de gente que estaba muy preparada, y ellos vieron en el Señor Jesús gran sabiduría, pues desde pequeño estaba allí en la sinagoga, y dice la palabra del Señor que se codeaba allí con los doctores de la ley, con los intérpretes de la ley, y se quedaban asombrados de la sabiduría que había en el Señor Jesús. Y sigue diciendo que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En medio de esta lectura, el Señor pues se le da el rollo del libro de Isaías y comienza a leer una parte que el profeta Isaías había establecido, que había dado acerca del Mesías, o sea, de él mismo. Y en medio de esto, como venía diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, ahí manifestó nuevamente esto. Pero me llama la atención que en medio de esta lectura el Señor habla de 5 cosas o de 5 cualidades que el enemigo a través del pecado le quita al hombre. Y él dice en su lectura: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Qué bueno es cuando estamos ungidos de parte de Dios. En la antigüedad se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes en una forma física con aceite, pero aquí el Señor no está hablando de una unción física, sino de una unción espiritual, de una unción poderosa que da Dios a través de su Espíritu para hacer una obra espiritual en medio de la vida de las personas, de los pueblos. Y esto es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que nosotros seamos ungidos con ese poder del Espíritu Santo, porque ciertamente la unción física o la unción a través del aceite, de la imposición de las manos,
es necesaria, pero qué bueno es cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para hacer, hermano, lo que Dios nos ha mandado. Qué bueno es cuando tenemos ese poder para destruir la obra de Satanás a través del pecado, que el enemigo hace a través del pecado. ¿Qué hace el enemigo a través del pecado? Nos empobrece. Y dice ahí que lo había ungido el Señor, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. El Señor nos ha ungido para quitar esa pobreza espiritual que a través del pecado nos deja, esa decadencia de Dios en nuestras vidas. Cuando somos ungidos y llevamos la palabra, esa pobreza espiritual se va y la gente comienza a enriquecerse en Dios, en la palabra de Dios. El mundo entero no conoce a Dios porque no lee, no escudriña la palabra de Dios. La Biblia dice que están cegados, tienen una venda que no los deja ver más allá de sus narices. Y cuando usted y yo estamos ungidos y llevamos la palabra con poder y autoridad de Dios, estas buenas nuevas que están en los pobres son anunciadas y su vida espiritual comienza a enriquecerse. ¿Qué más hace el poder del Espíritu en nuestras vidas? Nos envía a sanar de qué? No solamente de enfermedades físicas, sino la enfermedad más terrible que puede tener el ser humano, que es el pecado. La palabra sana el pecado, la sangre de Cristo limpia el pecado, y a esto nos ha llamado al Señor, a sanar a los quebrantados de corazón. No se rehúse a llevar la palabra. Hable la palabra, abre la palabra. La Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Cuando tú abres la boca, Dios te da palabra para hablar, para aconsejar, para exhortar. Y es necesario que tú y yo anunciemos la palabra. ¿A qué nos ha mandado el Señor también? A dar libertad. Dice ahí que el Señor le dio ese poder para pregonar libertad a los cautivos. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el Señor nos ha dado ese poder, nos ha ungido para dar libertad a todas estas almas que están cautivas, esclavizadas en el pecado, en el vicio, en tantas cosas que el enemigo sumerge a la persona en una esclavitud terrible que no los deja levantarse. Pero el Señor nos ha llamado a esto, a pregonar esta libertad a los que están cautivos. ¿A qué más nos ha dado el Señor? A dar vista a los ciegos. La gente que no tiene al Señor Jesucristo, que está ciego allí en el pecado, no tiene una visión clara, por eso deambulan de aquí para allá. La gente quiere buscar a Dios y lo busca en los ídolos, los busca en la brujería, en la hechicería, en la santería, en la macumbería, en tantas cosas que el enemigo trae y da para que la humanidad le sirva a él. Pero el Señor nos ha dado esa autoridad para que nosotros le demos la vista allí a los que están ciegos, que la gente pueda ver que verdaderamente Jesús es el Señor, que nos ha lavado con su sangre, que nos ha libertado. Y por último dice, a poner libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando la gente está oprimida, no tiene fuerza, no tiene capacidades, pero el Señor a través de la palabra nos da esa libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y me llama la atención que termina diciendo ahí el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Aquí la palabra se refiere al jubileo, donde los esclavos eran perdonados de todas sus deudas y comenzaba un año nuevo, como dicen por allí, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hace el Señor con nosotros también, y nos ha mandado a pregonar ese año agradable. Ciertamente cada uno de nosotros, como dice la palabra del Señor, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros estamos aceptos, o ninguno de nosotros no necesitamos el perdón de Dios. Por muy bueno que tú seas, tú necesitas el perdón de Dios. Y por muy malo que tú hayas sido o que tú seas, también necesitas el perdón de Dios.
no estás excepto al perdón de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, a pregonar ese año agradable. El Señor te perdona, te da una vida nueva, te cambia, te regenera, te da en Cristo una transformación, una regeneración. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A pregonar ese año agradable, ese año del jubileo, donde el Señor nos perdona nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras deudas, y comenzamos una vida nueva en Cristo. Y dice que después que Él, el versículo 20 para terminar, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, atentos, fijos en él. La gente allí, en medio de Nazaret, donde se había criado el Señor, estaban mirando, ahora qué va a decir el Señor, ahora qué va a decir Jesús el carpintero, de quién estará hablando Isaías. Bueno, esto lo vamos a ver reflejado en los versículos que continúan adelante. Pero yo quiero que tú, hermano, amigo que me estás escuchando, que busques de parte de Dios esa llenura, esa unción para que prediques la palabra. Y estas 5 cosas que hace el pecado, nos quita la visión, nos empobrece, nos ciega, hermano, sea quitado a través de la predicación del evangelio. Anímate a predicar la palabra del Señor. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Usa la sabiduría que Dios te ha dado para ganar almas para el reino del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, dicen los versos 21 y 22. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Gloria al Señor, como venimos escuchando. El Señor Jesucristo dio lectura a la palabra allí, abrió el rollo, y después que hubo dado lectura, Él dijo y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo privilegio tuvieron estas personas de tener allí al Mesías prometido, al Señor, al Hijo de Dios, dando lectura a esta profecía. Pero qué triste es también el saber que está la bendición de Dios allí, que está el cumplimiento de la promesa del Señor y no darnos cuenta. Estas personas escucharon allí la lectura que hizo nuestro Señor, pero ellos no entendían, no comprendían quién era Jesucristo. Muchas veces nosotros en medio de la iglesia, hermanos, vemos la bendición de Dios, está el mover de Dios en medio de su pueblo, y hay muchas personas dentro de la iglesia que ni se enteran, que no participan, que no reciben la porción que Dios tiene para ellos porque quizás están en otros pensamientos y no entienden, no disciernen que Dios es el dueño de la iglesia, que Dios es el que cuida de su pueblo y sustenta su iglesia. Así que en esta mañana te animamos, hermano, a que abras tu corazón, que no seas indiferente, que no te pongas allí quizás a sacar cuenta, a juzgar. Quizás cuando vas al culto y ves a alguien predicando, dice, ya viene fulanito, ya yo conozco qué es lo que va a decir, es el hermano fulano de tal, yo pensaba que iban a poner a otro, y ya tu corazón se predispone allí como con una pesadez y no recibes la palabra del Señor. Pero una sola palabra del Señor será suficiente para ti, así que tenemos que ir a la casa del Señor con un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Y dice el 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Todos estaban maravillados, oh, qué bellas palabras, qué bien se expresa Jesús, y estaban allí y eran tocados por la palabra del Señor, esa gracia, esa autoridad que tenía el Señor, que tiene el Señor Jesucristo, allí los tocaba esa palabra. Pero de una vez empezaron a decir, ¿no es este el hijo de José?
Qué tremendo somos nosotros los seres humanos, que muchas veces descalificamos a las personas porque los conocemos, porque fulanito de tal es el hijo de aquel, este fue aquel que cometió un pecado hace 10 años y empezamos a menospreciar a las personas. Pero déjame decirte que cuando somos ungidos de parte del Señor, cuando hemos recibido algo de parte del Señor, no habrá persona, no habrá diablo que se levante y que estorbe lo que el Señor ha dispuesto de hacer contigo. Así que sigue adelante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy buenos días. En esta mañana compartimos el verso número 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Realmente me asombra cómo podemos encontrar versículos de esta manera, pero es Dios mismo hablándole a la gente. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es el único que conoce algo que no conoce la gente, y es tus pensamientos y tu corazón. Por eso me llamaba la atención cuando leía este versículo, que Dios mismo sabe cuál es la intención de tu corazón, sabe muchas veces qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás planeando, y por eso Dios quiere que realmente dejes de pedir tanta demanda de señales, de cosas como si Dios no tuviera el poder. A veces es ilógico, es irracional que sabiendo que Dios tiene el poder para crear, para que la palabra dice en Génesis capítulo 1 que Dios daba una orden y se cumplía. Y el mismo Hijo de Dios, hecho Dios en la misma tierra, o Dios mismo hecho carne, por así decirlo, viene a demostrarnos lo que significa realmente el amor. Como decía nuestra hermana Verónica, me llama la atención es eso, que a veces prejuzgamos a la gente, que realmente no sabemos que el hecho de lo que representa esto. Y es muy importante porque dice, o sea, y Él les dijo, o sea, Dios ya sabe lo que piensas. Dios sabe lo que puedes estar planeando, lo que puedes llegar a estar fraguando dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y es tan importante que tengas en cuenta eso, que no creas que vas a poder engañar a Dios. O mucho peor, mi hermano, y con todo respeto lo digo, no creas que puedes llegar a manipular a Dios, porque aquí Dios es muy claro. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Uno, Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que te motiva realmente a hacer las cosas. Así es que, mi hermano, si ves a alguien que estás llevando situaciones complicadas y eso, el mayor consejo que te podemos dar en esta mañana, ora por él, porque tú no conoces el contexto de esto. Y es muy importante que a pesar de que ellos mismos están declarando, y es que es ilógico, que sabían que él hacía milagros, que tenía el poder y la autoridad de parte de Dios, la autoridad de parte de Dios, aún lo cuestionaban. Hazlo. Es tan importante que a veces vemos cómo la gente se esfuerza, cómo Dios respalda cuando da una palabra, pero somos especiales. ¿Para qué? Para ver lo malo. Sí, desafortunadamente vemos eso, mi hermano. Vemos, oye, ¿y por qué no lo hace así? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Mi hermano, si Dios mismo conoce las intenciones de tu corazón, ten mucho cuidado, mi hermano, porque puede ser que más adelante puedas pasar por esa situación. Y desafortunadamente es ahí, ¿sabes dónde qué? Donde el siguiente versículo hace referencia a algo que me llama la atención, que como lo hacías en tal lugar. A mí me llama la atención algo que estaba viendo y es, hay dos tipos de personas, las que creen que te conocen y las que realmente te conocen. Una cosa es la gente que realmente te conoce y que sabe y sabe realmente cuál ha sido tu transcurso, cómo actúas, por qué actúas y qué es lo que haces. Y otra, la que opinan de ti sin saber lo que
pasa alrededor. Jesús mismo, como decía nuestra hermana, como decía nuestro hermano Franklin, Jesús mismo desde los 12 años, Dios le permitió, o él mismo entró a las sinagogas con 12 años, donde gente que se sabía la ley, y él entró a enseñarles cosas distintas. Dice que se maravillaban al escucharlo. Y esos mismos que se maravillaban a escucharlo, luego lo juzgaron y lo llevaron a una cruz. Y es ahí donde debemos tener en cuenta, mi hermano, algo tan importante. Uno, y recuerda esto, mi hermano, Dios sabe las intenciones de tu corazón. Dos, Dios sabe por qué es lo que estás haciendo. Él es el que realmente te conoce. Y tres, para terminar, cuando Dios pone los ojos sobre alguien, Dios va a cumplir ese propósito. Y a pesar que la gente de tu entorno quiera otra cosa, Dios te va a levantar, Dios te va a dar autoridad, Dios te va a dar de nuevo, Dios a través de ti va a hacer cosas que ni tú mismo te imaginas. Por eso sigue confiando en Dios, porque el ministerio que hizo Jesucristo es el mismo ministerio que puede hacer a través de ti. ¿Y cómo? Primero, y no se te olvide, deja que sea Dios a través de ti. Si hay algo que estás haciendo con otra motivación, pídele a Dios: Señor, yo no quiero hacer eso por lo que creo que lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo, es porque esté dentro de tu propósito. Y tres, la gente que te conoce va a ver lo que realmente Dios puede hacer a través de ti. Porque si Dios te ha llamado, si Dios ha puesto los ojos sobre ti, confía en Él. Confía en Él, que a pesar de que a tu alrededor mucha gente te diga: wow, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro, es que tú no eres el que lo hace es el Señor. No se te olvide eso, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén. El 25 y el 26 dice así: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Amén. Vemos que Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere y a quien Él quiere, ¿no? Él, para demostrar su gloria, su poder, no es necesidad de estar diciendo, está haciéndole a todo mundo, a todas las personas, que al uno le hizo tal cosa, al otro cual no, Señor. Él basta con una persona para que dé buen testimonio de lo que Él hace. Mire, ¿por qué? O sea, creo que había bastantes viudas, bastantes mujeres con hambre, con necesidad, ¿no? Pero Él escogió esta viuda. ¿Por qué la escogió? Quizás esta viuda era una de esas mujeres que clamaba mucho día y noche ante la presencia de Dios. Quizás era una viuda que obedecía a Dios, obedecía al mandato de Dios, a lo que Dios le ordenaba. Ella obedecía y hacía las cosas. Por eso la escogió a esta mujer, ¿no? Porque quizás iba a escoger a otra, pues, y le iba a protestar al profeta cuando le dijo: tenía un puñado de harina esta mujer para comer ella con su hijo y dejarse morir, ¿no? Porque esa era la que ya no tengo más de dónde, y eso voy a hacer, y eso con eso pues me muero, ¿no? Y viene el profeta diciéndole que él era el profeta de Dios y que le hiciera la primera a él, ¿no? ¿Y cómo le va a dar? ¿Y yo qué come mi hijo? ¿Y qué como yo? No puede ser así. Y ahí que en tal caso la partimos de lo que hay, pero no puedo. Pero esta mujer obedecía la palabra de Dios. Ella se dio cuenta que ese hombre que le hablaba era el profeta, era el siervo de Dios, el ungido, ¿no? Entonces le hizo caso, ¿no? No miró de que ya no, y recogió lo poco que tenía en la vasija, y bueno, se la hizo y se la llevó. Bueno, pues Dios proveerá para mí. Y va y le dice el profeta, después que se la come, le dice: pues anda, ese, porque estás aquí, anda, hace una para ti y para tu hijo, que no hay más. Sí hay. Y fue la sorpresa de ella cuando llega a donde había sacado todo el aceite y toda la harina. Había la porción de harina para ella. Le hace al hijo, y enseguida va y hace vuelta otra, y estuvo comiendo mucho tiempo de ese poquito de harina todo el tiempo. No escaseó la harina ni el aceite,
¿Por qué? Porque esta mujer obedeció a la palabra de Dios, al siervo de Dios le obedeció. Eso nos da a decir a nosotros que nosotros debemos obedecer al siervo de Dios, obedecer a la palabra de Dios, no dudar, ¿no? Porque cuando dudamos es que nos caemos, nos derrumbamos, dudamos como dudó Pedro, como yo caminando en el agua, y dudó, pues no capteo la mirada. Pero si tenemos la mirada puesta en Dios y sabiendo que Él es el consumador de todo, obedecemos y nada nos faltará. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Voy a dar lectura al versículo 27 y 28. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aleluya. Bendito sea Dios por siempre y para siempre. Vemos la grande misericordia de Dios, el amor de Dios aquí expresado en su palabra. Vemos como aquí dice el Señor Jesús hablando acerca de los milagros, de la obra de Dios que realizaba y de que Dios es bueno y Dios no hace acepción de personas, porque Dios lo que mira es el corazón, la intención, el fondo del alma. Vemos como aquí Jesús le estaba hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, enseñándoles acerca de que Él había venido para sanar, dice, a los quebrantados de corazón, dar libertad a los presos, dar vista a los ciegos. Él había venido para salvar a la humanidad. Y por eso dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda la humanidad, todo ser humano que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación es para toda la humanidad, para todo ser humano, pero para eso hay que creer en Él, hay que confiar en Dios. Vemos como aquí Jesús les decía a los oyentes que estaban allí en la sinagoga que había habido una tremenda situación en Israel y dice que Él había enviado al profeta Elías a una viuda lejos de Israel. Y vemos como aquí también nos habla la Escritura de que Dios había sanado a este hombre que no era judío, que no era israelita, era un sirio, uno de los enemigos de Israel. Sin embargo, Dios había tenido compasión y misericordia de este hombre y lo había sanado. Y esto les enfurecía, dice aquellos, a los oyentes, a los que estaban en la sinagoga. ¿Cómo puede ser posible? Seguramente decían ellos que este nos esté diciendo que Dios prefiere a los extranjeros antes que a nosotros. Y Dios no es que prefiere a unos por encima de otros o por sobre de otros, sino que Dios lo que mira es que todo ser humano hemos caído, todos hemos pecado y todos somos descendientes de Adán, hijos de Adán, y como tal hemos nacido con el germen del pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos, a toda la humanidad. Y todo aquel que reconoce a Cristo en su corazón, en su vida, y que se reconoce que es un vil pecador y que se vuelve a Dios arrepentido, Dios lo perdona. Así como obró en esta viuda ese milagro de sustentarla y de librarla a ella y a su hijo de la muerte, por ella poner esa confianza en Dios, así también Dios sanó a este sirio de la enfermedad de la lepra. También Dios puede sanar a todo aquel que se acerca con cualquier tipo de enfermedad en su cuerpo y en su alma. Lo más importante es la sanidad espiritual, lo más importante es la sanidad del corazón, del alma, porque la humanidad está enferma
enferma del pecado. Y eso es la peor enfermedad. Esa es la lepra realmente de la cual Dios nos quiere librar. Dios quiere librar al ser humano de la lepra, del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Ellos se enfurecían porque Jesús les estaba hablando de que Dios había sanado a aquel leproso, habiendo tantos leprosos en Israel, dice, y sin embargo Dios va y sana a este hombre extranjero, porque Dios vio que el corazón de este hombre tenía algo que se inclinaba hacia Dios. Dios lo que mira es el corazón. Así que, amigo, hermano, regocíjate en Dios cuando Dios obra de una manera gloriosa, haciendo favores a tus vecinos, a tus amigos, a tus enemigos, aquellos que quizá no te caen bien o no los quieres y ves como Dios los favorece. Regocíjate y alégrate porque Dios es bueno, y tú también encarrílate y encamínate y vuelve a Dios, porque Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere el bien para tu vida, para tus hijos, para tu hogar, para tus vecinos, para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y nos ha enviado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de la lepra, del pecado, de la muerte, de la ira, de la condenación. Gloria a Dios, porque somos salvos en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque la sangre preciosa que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos limpia y nos libra de la muerte, de la condenación, y nos hace sus hijos por gracia, por amor, por misericordia, porque Dios es bueno y para siempre sin misericordia. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, estamos leyendo allí en el capítulo 4 de Lucas, leemos el verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, como han venido hablando nuestros hermanos, ¿verdad? Este acontecimiento da tristeza y dolor a veces, ¿verdad? El comportamiento de muchas personas, vamos a decirlo así, aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. En Eclesiastés capítulo 4, verso 4 habla acerca de la excelencia. Cuando nosotros hacemos la excelencia para el Señor, dice la Biblia en ese versículo, que crea envidia sobre el hombre. Y mayor parte, vamos a decirlo así, había envidia sobre estos hombres. Murmuraban allí acerca de las cosas, las grandezas que Dios hacía a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso trataron, ¿verdad?, de una u otra manera de sacarlo, dijera uno, de circulación, ¿verdad?, en el trabajo del Señor. Pero sabemos que detrás de todas estas cosas siempre está Satanás, que el Señor reprenda. Por eso tenemos que marchar, ¿verdad?, en pos de la palabra. La lucha, la dificultad siempre se va a presentar. A medida que nosotros nos entregamos a la obra del Señor, siempre vamos a tener obstáculos, tropiezos. Y de pronto, bueno, este tipo de escenario que vivió nuestro Señor Jesucristo, vemos allí en Hechos de los Apóstoles también con uno de los diáconos, con Esteban, dice que lo apedrearon, hablando porque hablaba de la palabra. Dice que se taparon sus oídos, no lo querían escuchar, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y también tenemos otro ejemplo allí en Hechos de los Apóstoles acerca de Pablo cuando fue a Listra. Dice que también en un momento Pablo hizo una sanidad sobre un hombre imposibilitado de pies y le ordenó que se levantara en el nombre del Señor, y se levantó. La gente, bueno, lo colmaron como un dios. A él le decían Júpiter, al otro le decían Mercurio, pero siempre, bueno, al final del cabo, ¿verdad?, Pablo haciendo la obra del Señor, porque a veces no vemos las cosas buenas, siempre vemos, ¿verdad?, mayor parte las cosas negativas de los ministerios, vemos las cosas malas de los hermanos, y de gozarnos, ¿verdad?, en el Señor cuando Dios usa a uno de nuestros hermanos en la obra del Señor,
cuando de pronto alguna persona es levantado como ministro, como pastor, como evangelista. Debemos de gozarnos en el Señor, no de ponernos como esta gente lleno de envidia. Claro, ya Jesús conocía su corazón. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Por eso es que a veces nos suceden cosas grandes en nuestras vidas, porque no somos sinceros, no tenemos un corazón agradable delante del Señor. Tenemos un corazón lleno de engaño, de mentira, de incredulidad, y queremos aparentar algo delante de los hombres como ministro, pero a Dios no lo burla nadie. Tratemos de consagrarnos para el Señor, hacer la obra. Si mi hermano está creciendo, mi hermanita está creciendo, gloria a Dios, aleluya. Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, no de ser un tropiezo, hermano. Buscarle, ¿verdad?, la manera de caer, de manera de tropezar. Y esta gente, bueno, perdieron la visión porque estaban llenos del diablo, hermano. Tenían el demonio por dentro, porque cuando usted y yo nos oponemos a la obra del Señor estamos endiablados. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a despojarnos de esas cosas y a entender que la obra es del Señor. Dice el versículo 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Gracias a Dios, bueno, que Dios no deposite esas cosas malas en su corazón. Pasó por alto esa adversidad y se apartó de ellos y se fue. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él sabe ver el mar y se aparta, hermano. Si usted está en un escenario como este, no se ponga a replicar, a pelear allí con fulano o con esa persona. Déjelo quieto hablando, sea sabio y apártese y continúe la obra del Señor. Jesucristo continúa haciendo el trabajo, no lo detuvo, cumplió según la orden de Dios, cumplió en su ministerio. Entonces nosotros en este tiempo cumplamos. Se nos van a levantar, sí, es verdad, a medida que usted se esté esforzando en la obra, como dice en Eclesiastés, va a crear envidia, va a crear celos sobre otra persona, pero mira fulano, mira sultano, démosle la gloria a Dios. Ojalá ese mismo espíritu que tiene fulano a favor de la obra se nos pueda incrustar en nuestro corazón y hagamos el trabajo, hermano. Como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Y bueno, hagamos la obra del Señor y al tiempo del Señor Dios nos recompensará por lo que estamos haciendo con amor, con pasión, con temblor a favor de la obra del Señor. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde en el día de hoy. Vamos a estar escuchando los comentarios, lo que usted ha puesto allí en el portal, la petición, la plegaria, porque estamos para eso. La palabra dice que debemos de orar uno por los otros. Y en esta mañana, bueno, tenemos a nuestro hermano Luis Fernando Montoya, está encargado de los comentarios. Nuevamente estamos compartiendo la hermana Mireya, esa mujer que realmente es esforzada, valiente, no nos cansamos de decirlo y de darle la gloria a Dios. Nos dice, gloria a Dios, aleluya, por un nuevo día, buen inicio de semana, mis amados hermanos, que el Señor los fortalezca cada día más. Igualmente para usted, mi hermana, que Dios la continúe bendiciendo. Dios está cumpliendo las peticiones de su corazón, está haciendo que su familia, que todo esto que está pidiendo venga poco a poco en el Señor. Y ese es por el esfuerzo, por esa perseverancia que usted tiene, mi hermana, y que Dios te bendiga. Dice, lumbrera señal del cielo para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos y bendiciones a todos los guerreros de los matutinos gloriosos desde nuestras instalaciones desde 88.7 FM. Pastores Argelis y Katy de Gallardo, desde San Fernando Apure, Venezuela. Atentamente el operador de turno, el hermano José Vizcaya. Adelante, esforzados, mi hermano, gloria a Dios. Difundir la palabra, compartir el mensaje de Dios es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios te continúe bendiciendo y recuerda que toda obra que hacemos para el Señor, Dios es grande para recompensarla a sí mismo. Que Dios te bendiga, mi hermana. Nuestra hermana Estela Paca dice, gracias Padre Celestial por un día más para estar juntos con tus siervos que transmiten tus matutinos para alabar y adorar tu santo nombre. Aleluya. Por aquí está nuestro hermano Víctor también, que ha estado compartiendo la palabra con nosotros. Dios le bendiga a toda nuestra audiencia, que la paz del eterno, del gran yo soy, sea sobre sus vidas. Gloria a Dios. Es muy importante, mi hermano, cómo
vemos a través de estos medios cómo hay gente que necesita de esa palabra, amén. Está nuestro hermano Urbano también viéndonos, el hermano Marlon Valerio desde Villa Julia. Que Dios te bendiga, Marlon, que Dios te guíe cada día y que esta semana sea una semana de victoria. Nuestro hermano Rodrigo Rivas, ese joven que está entrando, que está buscando del Señor, que Dios te bendiga, que tengas una semana de mucha bendición, mi hermano. Jonahan Eduardo Ariza González, desde Colombia, Villavicencio, full sintonía. Mi hermano, Dios te bendiga, desde por ahí, desde Villavicencio. Qué bonito que son esas planicies por allá en Villavicencio. Que Dios te bendiga. Adelante, sigue caminando. Y recuerda, mi hermano, estos son los comentarios que tenemos por el día de hoy. Recuerda las redes sociales, la página web, mi hermano. Recuerda dar like, compartir los videos tanto de YouTube, las redes sociales. Y ya estamos más cerca al matutino número 200. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, Dios bendiga esa audiencia y que la paz del Señor esté sobre ellos. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a elevar una oración por aquellas personas que están quebrantadas de salud o tienen algún momento difícil, ¿verdad? En el hogar, en la familia. Bueno, para eso estamos nosotros orando, intercediendo y colocando toda carga en las manos del Señor, sabiendo que Él nos da una carga ligera y fácil de llevar. Acompáñanos en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en este momento te adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre, mi Rey. Mira aquellas personas que están quebrantadas de salud, que están desahuciadas por la ciencia. Señor, en este momento enviamos esa palabra de poder en el nombre de Jesús, de sanidad sobre esos cuerpos, sobre esas vidas. Reprendimos todo espíritu demonio que perturbe el hogar, la familia, las mentes, los corazones. Reprendo la droga, el alcohol, la delincuencia, la prostitución por la palabra, todo pleito, contienda, miseria, ruina, escasez, la echo fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Y levanto bandera de victoria sobre cada uno de ellos en el día de hoy. Amén y amén. Aleluya. Ebenecer. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bueno, mis amados, vamos a entrar en la conclusión y para esto tenemos a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Franklin Heredia. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Hemos llegado al final del camino del matutino del día de hoy. La conclusión, versículo 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el llamado, el mandamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hoy es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. Hoy es el día que el Señor tiene para salvar tu vida. Si todavía no has aceptado al Señor, hoy es el día. El Señor quiere libertarte del pecado, quiere darte vida nueva en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Me humillo delante de tu presencia. Me humillo delante de tu presencia. Y te pido perdón. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Crea en mí. Crea en mí. El milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento. Hazme nueva criatura. Hazme nueva criatura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, eres nueva criatura. Has pasado de muerte a vida. Busca una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca un pastor que te encamine, que te enseñe la palabra de Dios y comiences a dar pasos dignos de arrepentimiento. Te invitamos para mañana nuevamente, donde estaremos en un matutino de corte similar, llevando el mensaje de la palabra. Que Dios te bendiga. Shalom es paz.